buenos días a todos, a los presentes y a los que nos acompañan de manera virtual, especialmente a nuestro presidente nacional, Pepe Medina. Me es un honor presentar a nuestro siguiente ponente, a quien puedo llamar amigo, reciente, pero puedo llamar amigo. Él es don Fridiano Álvarez Durantes, es licenciado en Derecho, máster en Estudios Superiores Iberoamericanos y con un doctorado en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. En 2019 ingresó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España como académico. Ha formado parte de grupos de trabajo en el Real Instituto Elcano y en el Instituto Español de Estudios Estratégicos. Fue asesor institucional en la Casa de Su Majestad el Rey. En 2014 recibió la Orden de Mérito Civil en grado de comendador y un año después fue nombrado académico de honor de la Academia de la Diplomacia en España. Demos la bienvenida a don Fridiano. Buenos días, verdaderamente es una alegría estar aquí en el corazón de la nación mexicana y participando en el cierre, en las últimas jornadas, la última jornada de la Junta Binacional México-España organizada por Coparmex. Gracias, señor presidente de Coparmex, doctor Medina, por su hospitalidad. Gracias, señor consejero delegado, amigo, por supuesto, don José Alberto Castrovera, por la presentación tan amable, ¿no? Y gracias a todos ustedes por su interés en estas conferencias. En esta Junta Binacional ha participado la Fundación Universitaria Iberoamericana, de la que tengo el honor de ser director de Relaciones Institucionales, como socio estratégico. Verdaderamente quiero resaltar esta colaboración que he iniciado entre nuestras dos instituciones, fructífera colaboración, y también quiero resaltar el hecho, por supuesto, de que mi amigo, el embajador Manuel Hernández Ruiz Gómez, es un estrecho colaborador de FUNIBER y también está con nosotros en esta calidad, ¿no? Hemos firmado recientemente, hace solamente 3 meses, las dos instituciones, Coparmex y FUNIBER, un importante acuerdo de colaboración que ya tiene un seguimiento muy fructífero, ¿no? En el que hemos llegado a acuerdos para crear un programa de educación continua y formación gerencial, unos programas de becas, etcétera, pero no me voy a extender en ello, lo mencioné al principio de la inauguración, y vamos a hablar de una cuestión muy importante. La temática específica seleccionada para esta ponencia es la articulación del mundo de lenguas española y portuguesa a 500 años de la primera globalización. Es una temática verdaderamente pertinente cuando hace solamente unos pocos meses se han cumplido 5 siglos de la primera vuelta al mundo, ese primer hito en la globalización planetaria. Una gesta política exploradora hispánica en sentido amplio que puso en comunicación a pueblos y tierras de países de lo que con los siglos serán las naciones de lengua española y portuguesa de todos los continentes. También es oportuno cuando se hace evidente, como vamos a ver en esta ponencia, el proceso de acción generalizada entre todos los pueblos de lengua española del mundo de todos los continentes. Además, esta conferencia tiene lugar solamente 3 meses después de la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, que se ha celebrado con la participación de muchos de ustedes en la parte empresarial, se ha celebrado en Santo Domingo, en la República Dominicana. Y un mes después de la 3ª Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española, que ha tenido lugar en Asunción, Paraguay, hace, como digo, solamente 6 semanas. Verdaderamente, nada es casual. Nada es casual. Y destaco estas 2 citas, la Cumbre Iberoamericana y la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española, porque tienen lugar en un momento verdaderamente histórico, en un punto de inflexión. Y es muy significativo que demos esta noticia en México, porque es un país que ha tenido un protagonismo en todo ello, como vamos a ver.
Efectivamente, nos encontramos en un punto de inflexión tanto del histórico, tanto del sistema iberoamericano como del sistema interlusófono. El sistema iberoamericano es el compuesto por los países hispanohablantes y lusófonos de América y Europa, la cumbre iberoamericana, la conferencia iberoamericana. Y el interlusófono, como digo, los estados de todos los continentes de lengua portuguesa. Y decimos que nos hallamos en un punto de inflexión porque estamos iniciando la segunda fase de la convergencia de la iberofonía internacional, de todos estos países de lenguas ibéricas del mundo. La primera fase de la convergencia iberoamericana, de la convergencia iberófona, ha sido la que históricamente asoció a las naciones de lengua española y portuguesa de América y la península ibérica. Esta primera fase es bicontinental, americano-europea. Pero desde hace pocos años nos encontramos ya en el desarrollo de una segunda fase de convergencia panibérica, en este caso de países de lengua española y portuguesa, pero ya no solamente de dos continentes, sino de todos los continentes del planeta. Es la convergencia panibérica. Y como digo, adelantaré que en este proceso México ya ha desempeñado un papel relevante y tiene una gran oportunidad para asumir una posición protagonista. Comenzaremos definiendo lo que de un modo figurado hemos llamado mundo ibérico, o más técnicamente espacio panibérico o de la iberofonía, que es, en términos geopolíticos, geolingüísticos y culturales, el gran espacio multinacional de países de lenguas española y portuguesa que abarca todos los continentes y que está compuesto por una treintena de países y cerca de 900 millones de personas. Se trata de la 10ª parte del planeta en términos demográficos, la 5ª parte aproximadamente en superficie, y el primer bloque lingüístico del mundo, al aunar el español hablado por cerca de 600 millones de personas, segunda lengua de comunicación internacional, segunda lengua materna, segunda o tercera lengua en Internet, con el portugués, hablado por cerca de 260 millones de personas en el mundo. He dicho conscientemente primer bloque lingüístico del mundo, luego volveremos sobre ello, porque hay otro concepto que es el de lengua franca internacional, que sabemos que es el inglés. Luego veremos la diferencia. Bien, la plena articulación de un espacio de estas características dará, y ya da, mayor visibilidad e influencia al conjunto y a cada uno de los países considerados. Está promoviendo ya unos esquemas de cooperación horizontal y triangular entre naciones de América, África y Europa. Y sobre todo, y en tercer lugar, relacionado con algo de lo que se ha hablado en los últimos minutos, contribuye a equilibrar en términos geoculturales y en beneficio de la mayor diversidad cultural y lingüística del planeta, de la comunidad internacional, algunos aspectos y cosmovisiones homogeneizadoras de la globalización en curso. Cosmovisiones y pautas, como sabemos, en general vinculados a la preponderancia y a la hegemonía del idioma inglés y de los parámetros anglosajonas o de raíz anglosajona. Explicaré un poquito este mapa. Ven en azul oscuro países como de México o Argentina. Estos son los países hispanohablantes del sistema iberoamericano. En un azul un poco más claro, en África Austral, por ejemplo, pueden ver las naciones de Angola y Mozambique. Estos son los países pertenecientes a la comunidad de países de lengua portuguesa. Y con una trama combinada, como Brasil, combinando los dos colores, tenemos aquellas naciones que forman parte simultáneamente tanto del sistema iberoamericano como del sistema interlusófono, que son Brasil, Portugal y Guinea Ecuatorial, de la que hablaremos luego. Un pequeño país, una pequeña república hispanohablante en África ecuatorial. Ven en un color un poco más claro países y territorios como los Estados Unidos, Marruecos, hablaremos de Italia, con raíz o vinculación de base ibérica, ¿no? De base ibérica. ¿Cómo vamos a obviar, y sobre todo aquí desde México, los cerca de 60 millones de hispanos de los Estados Unidos, de los que no todos son hispanohablantes, pero sí más de 40 millones, ¿no? El caso del español, la permanencia del español en Marruecos, o alguien se preguntará por qué la posición o el señalamiento de Italia, de la República Italiana en este sentido. Pues justamente porque estos argumentos de afinidad cultural, de presencia por causa de la inmigración, de latinidad, de mediterraneidad de Italia, han sido argumentados por las cancillerías de Italia para ser miembros, como ya lo son, de la Conferencia Iberoamericana, ¿no? Y ven en un color ya un poco más claro lo que es Canadá,
diferenciado del gris general del resto de los continentes, porque realmente en Canadá, que como saben es un país de lenguas oficiales inglesa y francesa, se está produciendo cada vez más, por causa de una inmigración iberoamericana, una presencia hispánica en el territorio. Hay algunas provincias, como el caso de Alberta, donde después del inglés la lengua más hablada es el español, no el francés. Bien. Voy a comentar un momento, los datos de los idiomas internacionales. Hemos dicho que somos el primer bloque geolingüístico del mundo, el iberófono, el de lengua española y portuguesa, con sus actualmente, según los datos del Instituto Camões y del Instituto Cervantes, 864 millones de hablantes en el mundo, ¿no? Esta categorización deriva de la consideración de dos parámetros fundamentales, que son la lengua materna y la oficialidad y la proyección y presencia internacionales. Como lengua materna, el idioma español se acerca a los 500 millones, lo sobrepasa hasta 600 como segunda lengua, ¿no? Con el portugués, que es casi todo lengua materna, son otros 260 millones. Por lo tanto, una posición muy importante de más de 800 millones de personas como lengua materna. El idioma inglés, según fuentes anglosajonas, como lengua materna no llega a los 400 millones de habitantes. Mucho menos que el español y mucho menos la mitad que la combinación ponderada del español y el portugués. Este parámetro como lengua materna. En cuanto a su posición internacional, es cierto que el idioma inglés es lengua oficial en alrededor de 55 estados de la comunidad internacional y, por supuesto, en la mayor parte de los organismos y de las organizaciones internacionales globales o regionales, ¿no? Pero bien, el español y el portugués son lenguas oficiales de una treintena de países, no tan lejos de los 55 estados soberanos que tienen el inglés como lengua oficial. Y también el español y el portugués son lenguas oficiales de organismos internacionales, desde el español en todo el sistema de Naciones Unidas, las dos lenguas en todo el sistema interamericano, las dos lenguas en el sistema europeo y también en la Unión Africana, donde tanto el portugués como el español son lenguas oficiales, ¿no? Además tenemos una posición hispano-iberófona en Asia, como pueden ver, en Timor Oriental y en cierta medida todavía en Filipinas, ¿no? Se preguntarán, bueno, ¿dónde queda en este contexto un idioma tan potente o tan hablado en cuanto a número de personas como el chino mandarín? El chino mandarín, como lengua materna, se estima que es hablado por 950 millones de personas y supera en este sentido al español y el portugués, pero no por mucho, por menos de 100 millones de hablantes dentro de estas cantidades tan extraordinarias. Sin embargo, el idioma chino mandarín no sale de sus fronteras, por lo tanto, este segundo parámetro de proyección y presencia internacional es absolutamente nulo. De tal modo que la combinación ponderada de los parámetros lengua materna y presencia y proyección internacional hacen del conjunto del español y el portugués el primer bloque geolingüístico del mundo, que es un concepto diferente, como digo, del de lengua franca, que es como el arameo en la antigüedad o incluso el suajili, una lengua hablada en África oriental, que no es hablada por muchas personas, pero tiene una categoría de lengua franca. Esto no quita importancia al inglés, al contrario, es la primera lengua del mundo, pero no forma un bloque lingüístico como lo formamos los iberófonos. Pero nos preguntaremos, bueno, ¿por qué usted asocia el español y el portugués de esta manera? ¿Cuál es la base fundamental de que estemos hablando de un bloque y de una asociación, de una unión entre el español y el portugués? Pues la fundamentación esencial se basa en la afinidad sustantiva entre estas dos lenguas, porque son las dos únicas grandes lenguas internacionales, grandes en términos cuantitativos, se entiende habladas por más de 100 millones de personas, que son al mismo tiempo y en líneas generales recíprocamente comprensibles. Esto no ocurre con cualesquiera otras lenguas de la comunidad internacional, lenguas germánicas como el alemán o el inglés no se entienden entre ellas, lenguas latinas como el francés o el italiano tampoco se entienden entre ellas. Incluso si pensamos, por ejemplo, en el mundo árabe, el mundo arabófono, que pasa, digamos, tradicionalmente por ser considerado un espacio lingüístico, el árabe hablado en Marruecos, por la población en Marruecos, el árabe común, llamado Darija, no se entiende en Jordania, ni en Arabia Saudí. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los saudíes o los jordanos y los marroquíes, para entenderse entre ellos, tienen que hablar árabe clásico, que es como si entre mexicanos y brasileños tuviesen que hablar en latín. Por lo tanto, y esto ocurre seguramente también con el chino mandarín, que probablemente no son esos 950 millones de personas que lo hablan, sino que hay tantas derivaciones como en el caso del árabe. Esto
acrecienta, digamos, esta realidad extraordinaria, que es una obviedad, pero que a veces pasa desapercibida. Constituimos un solo espacio lingüístico y, como vamos a ir viendo, no se restringe a 2 continentes, a la Comunidad Iberoamericana, sino que es más amplio y es global. Bien, ¿cuáles son los procesos en los que hemos visto que se han venido acercando todos estos países en los últimos tiempos en la comunidad internacional? Realmente hay unos antecedentes históricos que podemos llamar casi remotos, no tan remotos, históricos, desde el siglo XIX, en el que vemos las corrientes hispanoamericanistas, por un lado, que son es la corriente de pensamiento que trata de asociar a los países de lengua española de América y a España, pero también a Brasil y Portugal. Es decir, el hispanoamericanismo, que nace técnicamente en 1885 con la creación de la Unión Iberoamericana, una organización, al principio privada, nace ya iberoamericano, nace iberófono. ¿Por qué? Porque no se puede comprender una asociación de naciones basada en la cultura y en la lengua que reúna a países como Venezuela, Argentina, España o México y excluya a Brasil. Una vez que Brasil se incorpora conceptualmente a ese espacio hispanoamericano, Portugal viene solo por razones geopolíticas, por aquello. Entonces, muy interesante ver cómo el hispanoamericanismo nace iberoamericano, nace iberófono, y en ocasiones, durante el siglo XX, considera que los territorios coloniales de las potencias, en ese momento Portugal y España en el mundo, forman parte en sentido amplio de este gran espacio hispanoamericano de la hispanidad. Es decir, el hispanoamericanismo, nacido a finales del siglo XIX, tiene como concepción geopolítica final este mapa. Por otro lado, paralelamente vemos lo que hemos llamado el panlusitanismo, que es una idea de asociación inicialmente bilateral entre Brasil y Portugal. Nace bilateralmente para crear este luso-brasilinismo. En ocasiones, conceptualmente, incorpora a los territorios coloniales de Portugal en África y en Asia, y en otras ocasiones no. Pero siempre reconoce al final que en ese mundo de bloques geoculturales que se crean en todo el planeta, el mundo de lengua portuguesa debe asociarse necesariamente al mundo hispanoamericano, en el reconocimiento final de que la visión del panlusitanismo como la del hispanoamericanismo es la misma. Estos son unos antecedentes, vamos a llamarlo así, remotos. Pero en mediados del siglo XX, en torno a 1953, se crean los primeros organismos iberoamericanos, llamados así. Y me voy a fijar particularmente en 2 en este momento: la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, equivaldría a la UNESCO Iberoamericana, y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Pues bien, estos son los primeros entes que institucionalizan a nivel de organización internacional el mundo iberoamericano. Y es muy interesante también porque en el momento en que ese pequeño país de África ecuatorial, Guinea Ecuatorial, se independiza, lo asocian como miembro pleno. Esto va a tener unas consecuencias, o puede tener unas consecuencias geopolíticas en la actualidad y a futuro, que veremos luego, sustantivas y muy importantes. Podemos seguir en la anterior todavía. Gracias. Gracias. Bien, hemos visto los antecedentes remotos, hispanoamericanismo y panlusitanismo, pero vamos a ver también que hay en los últimos años, en los últimos lustros y decenios, una serie de antecedentes ya recientes con unos hitos fundamentales históricos y geopolíticos son sorprendentes por la realidad en que se producen, porque la geopolítica y la historia tienen unos procesos largos, pero en ocasiones tienen unos procesos muy cortos, y llama aquí la atención cómo se está articulando un mundo extraordinario en muy pocos años. Me voy a referir, por tanto, a los antecedentes de esta articulación panibérica, a los antecedentes recientes, y todo comienza en México. En 1991 tiene lugar la Cumbre Iberoamericana de Guadalajara, con la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de lengua española y portuguesa de América y la península ibérica, ¿no? Justamente aquí. Esta Cumbre Iberoamericana viene a suponer la culminación, como decía al principio, de esta primera fase de convergencia iberófona, la bicontinental, americana y europea, ¿no? Se han creado, como he dicho, organismos internacionales iberoamericanos a mediados del siglo XX, pero de carácter sectorial: educación, ciencia, cultura, seguridad social. Pero en 1991 en México se crea al más alto nivel la Conferencia Iberoamericana y culmina, por tanto, el proceso de la primera fase de la aproximación, de la convergencia iberófona. Pocos años después, en 2008,
al percibir el interés de muchas naciones del planeta en el sistema iberoamericano, se articula en el seno de las cumbres un mecanismo para poder incorporar estos países de alguna manera, para poder facilitar su participación. Y se aprueba la figura del observador asociado a la Conferencia Iberoamericana, que señala: podrán asociarse con esta categoría a la Conferencia Iberoamericana aquellos países que mantengan afinidades lingüísticas y culturales con los iberoamericanos. ¿Y cuáles son? Pues precisamente los iberohablantes de África, que son los que tienen mayores afinidades. Y señala, y aquellos que no las tengan, que no mantengan esas afinidades lingüísticas y culturales, podrán vincularse, es decir, podrán vincularse en el caso de que realicen aportaciones sustantivas a la cooperación iberoamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que Holanda, los Países Bajos o Francia o Gran Bretaña pueden vincularse al mundo iberoamericano si realizan aportaciones sustantivas en cooperación. Pero Angola y Mozambique lo pueden hacer simplemente porque son países hermanos. Esto es en el año 2008. En 2014 tiene lugar una decisión fundamental. También en México se reúne la organización, los dirigentes de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, e invitan como observadores colaboradores en bloque a todos los países de lengua portuguesa de África y Asia. Esto ocurre aquí en México en el año 2014 y la importancia y el simbolismo de que no invite a un país en solitario, suelto, como Angola, Mozambique, sino a todos. ¿Por qué? Porque a todos los lusófonos que no están en Iberoamérica, que no son Brasil, se les considera hermanos en este sentido, ¿no? También, pocos años después, esta organización, la OI, se vinculará, como vamos a ver, a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. En 2017, las representaciones máximas de las instituciones de juventud iberoamericana y del mundo de lengua portuguesa, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica y el correspondiente de Juventud de la CPLP, CPLP es el acrónimo que significa Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, reunidos conjuntamente en Lisboa y dándose cuenta de la afinidad en ese marco de cooperación entre todos los países iberófonos del mundo, instan, y lo voy a citar literalmente, a las altas autoridades de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y de la Comunidad Iberoamericana de Naciones para que en el ejercicio de sus competencias avancen en el proceso de articulación de un espacio multinacional de países de lenguas española y portuguesa sin excepciones geográficas. Es decir, la juventud organizada está diciendo a los jefes de Estado, por favor, asociémonos ya. No vemos por qué tiene que haber una especie de línea que separe a África y otros países del mundo de este fructífero esquema de colaboración, ¿no? Esto ocurre en 2018 y también en 2018 la OEI se vincula o adhiere a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa en calidad de observador asociado. Ese mismo año y en años anteriores, desde 2016, lo hacen países como Uruguay, Argentina, Chile o Andorra. Es decir, hemos visto que en 2014 en bloque se vinculan como observadores colaboradores los países lusófonos de África y Asia al mundo iberoamericano y solamente 2 meses después comienzan a vincularse de la misma manera, pero en el sentido contrario, los países hispanohablantes a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Y cuando he mencionado que la UNESCO Iberoamericana, la OEI, se vincula como observador asociado a la CPLP institucionalmente, esto es fundamental porque la Comunidad Iberoamericana, como vamos a ver luego, y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, representadas por estas organizaciones, constituyen conjuntamente exactamente el entero mundo de lenguas ibéricas, que está agrupado en torno a solamente 2 organizaciones. En 2021 se producen otros hechos importantes. Un país con frontera con Brasil y España, se vinculan también como observadores a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Dirán, ¿cómo España? Pues efectivamente, en el caso de Paraguay tiene esos vínculos sólidos con Brasil y también culturales en el área de frontera, pero en el caso de España hay que recordar, y esto está dicho por el propio mundo de lengua portuguesa, que una matriz fundamental de la lusofonía mundial se encuentra en España, en la región española de Galicia. También en 2021, la Conferencia Iberoamericana, que es la de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno, se vincula a la CPLP como observador asociado. Vamos viendo. Y el 7 de octubre de ese mismo año tiene lugar un hecho fundamental que pasó desapercibido, pero que hay que resaltar aquí. Y es que se produce, se celebra, se convoca el primer acto oficial pan-ibérico de la historia,
es decir, con la participación de países iberófonos de todos los continentes, en torno a la reunión de los ministros de Estado y máximos representantes de justicia de todos los países. Y ahí pudimos ver un ejercicio multilateral en el que participaban desde Bolivia a Timor Oriental, desde Argentina a Angola, desde España a México, de México a Mozambique, hablando cada uno en su lengua sin necesidad de traducción. Y todo este hecho tuvo lugar en un lugar muy interesante, que no es ni América, ni el África continental, ni la península ibérica, en las Islas Canarias, la patria de don Mario Hernández Sánchez Barba. Bien, ese hecho tuvo su importancia en prensa porque ni más ni menos se habían reunido los máximos representantes de justicia de un conjunto de países. Bien, estuvo presidido por Su Majestad el Rey, no pudo ir el presidente de la República Portuguesa en ese momento por razones personales. Pero sobre todo fue un hecho histórico importante porque por primera vez en la historia se reunían al más alto nivel todos los países del mundo, del espacio de la iberofonía. Esto ha ocurrido, como decía, el 7 de octubre de 2021. Y veremos todo lo que ocurre en estos años, ¿no? En 2023, este mismo año, en febrero, los reyes de España visitan oficialmente Angola, que es el principal país, llamémoslo así, iberoafricano de lengua ibérica, en ese momento se puso de relieve el concepto de la iberofonía, del que ya se había hablado en la visita del presidente de Angola a España, viendo cómo, veamos, tenemos una serie de afinidades que debemos aprovechar y no tenemos estrictamente vínculos coloniales, debemos saber aprovechar este inmenso potencial. Esto fue en febrero, la visita de los reyes a Angola, pero en marzo se ha mencionado la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que ha tenido lugar en la República Dominicana hace solamente 3 meses y pico. Pues bien, en marzo se anuncia la incorporación de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa como observadora a la Comunidad Iberoamericana. Lo que había ocurrido antes en otro sentido, ahora es así. Es decir, hay una membresía recíproca entre las dos organizaciones que conjuntamente y solo ellas representan al entero mundo ibérico en el mundo, al espacio panibérico de la iberofonía. Esto en primer lugar. En segundo lugar, se afirma que el bilingüismo español-portugués, luego hablaremos de este concepto lingüístico, constituyen una característica identitaria de la comunidad iberoamericana. Y en tercer lugar, y sobre todo, y quiero leerlo, se reconoce en un comunicado especial aprobado hace 3 meses que el español y el portugués, lenguas hermanas, complementarias y mutuamente comprensibles, son matriz de un rico acervo cultural, lingüístico y humano compartido globalmente por 850 millones de personas. Es decir, la cumbre iberoamericana, que es bicontinental, está señalando que el elemento identitario suyo es de 850 millones de personas y llega a otros continentes. En un comunicado especial aprobado y firmado por todos los jefes de Estado y Gobierno. Es decir, se reconoce justo lo que define el espacio mundial de la iberofonía, el espacio panibérico, que es el acervo compartido globalmente por 850 millones de personas. Y esto solamente ha ocurrido hace 3 meses. Se trata de una convergencia evidente en el ámbito institucional. Pero además, durante los últimos años hemos conocido declaraciones muy importantes de mandatarios y dignatarios de todos nuestros países que han ido intuyendo que todo este espacio global iberófono tenía que asociarse. Uno de los primeros fue el expresidente portugués, ya era expresidente en ese momento, Mário Soares, en 1996. Y es interesante porque este mandatario de la República, el mismo día en el que se constituye la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, en julio de 1996, publica un artículo por el que fue muy criticado en ese momento por sectores nacionalistas portugueses en el Diario de Noticias de Lisboa, en el que dice: acabamos de crear la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, debemos asociarnos a la comunidad iberoamericana. En un reconocimiento ab initio, en el mismo día en que se crea la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. En la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, en España, de 2005, tanto Lula da Silva, que entonces era presidente de Brasil, como lo es ahora, como Ricardo Lagos, presidente de Chile, mostraron formalmente su acuerdo en que se vinculasen como observadores todos los países de lenguas portuguesa y española de África y de Asia a la comunidad iberoamericana. En 2014, el rey de España, Felipe VI, en su primer discurso institucional en el extranjero, solamente 2 semanas después de la proclamación, que fue precisamente en Portugal, como país hermano y vecino, destaca que, lo digo literalmente, gracias a la afinidad entre el español y el portugués, podemos reconocer hoy la existencia
de un gran espacio idiomático compuesto por una treintena de países de todos los continentes. Treintena, no son los 20 iberoamericanos, habla de más. Y por más de 700 millones de personas. Un espacio cultural y lingüístico formidable de alcance y proyección universal que no debemos perder de vista en el mundo cada vez más globalizado de nuestros días. Esta es la declaración iniciática más importante, reconociendo todo este espacio por uno de nuestros jefes de Estado, ¿no? Pero fíjense que habla en 2014, el mismo año en el que aquí en México se invita como observadores colaboradores a todos los países lusófonos a la UNESCO Iberoamericana. Y habla de 700 millones de personas. En 2014 éramos 700 millones de personas, hoy, en 2023, somos 863 millones de personas. El rey Felipe ya había realizado declaraciones semejantes cuando era príncipe de Asturias. Atendamos a las fechas. 1991, Guadalajara, México. Se culmina la primera fase de la convergencia iberófona, que es la bicontinental, con el protagonismo de México. 1996, 2002, 2005, 2008, 2012, 2014 nuevamente México, con la incorporación de los observadores colaboradores lusófonos de África, 2017, 2018, 2021, 2023. Una secuencia que en términos históricos es un solo segundo, en el que se está ampliando el espacio iberoamericano a un espacio panibérico que lo amplía en 200 millones de personas y lo posiciona en otros continentes del planeta, dándole una proyección universal. Bien, estos hitos que he señalado son hitos oficiales institucionales. Pero ¿qué ocurre en el lado no gubernamental, en el lado de las fundaciones, de las empresas y otro? Ocurre lo mismo y durante el mismo periodo, exactamente. En los años 90, se crean desde la sociedad civil de varios países de lengua española y portuguesa una serie de asociaciones que lo intuyen y quieren promover y promueven este hermanamiento entre los países iberófonos de los diferentes continentes. En 2002 se refunda la primera entidad académica de estudios panibéricos que había nacido discretamente en el año 69 como del área ibérica y en el área de la filosofía sobre todo el Instituto ISDIBER. 2002, también en este año, se establece la primera plataforma contemporánea de ámbito internacional panibérico, y en el ámbito del olimpismo y en el ámbito académico. Muy interesante el olimpismo cuando es este movimiento siempre de proyección internacional y universal. Y es la Asociación Panibérica de Academias Olímpicas que une a la Academia Olímpica de México con la de España, pero también con la de Angola y con la de Mozambique. Esto ocurre en 2013 se procede a la formalización de una gran asociación de fundaciones de todo nuestro espacio iberoamericano y en ese momento se convierte en panibérica, admitiendo también a las de África. En 2015 se configuran los primeros galardones de la historia de ámbito panibérico, que son los Premios Rey de España de Periodismo Internacional, que hasta entonces eran iberoamericanos y también admitían trabajos de periodistas, siempre en español, de países como Estados Unidos, por los hispanos de los Estados Unidos, de Israel, por el mundo sefardí, también de Marruecos, pero a partir de 2015 explícitamente se añaden los países lusófonos de África y de Asia. En 2016, otro movimiento político iberista español se hace también paniberista en este sentido. Y el 5 de octubre de 2021, hace 2 años escasamente, se inaugura una universidad en Angola, la primera universidad iberoamericana e iberófona en Angola, con un sentido totalmente panibérico, con profesores de todos nuestros países en el corazón del principal país iberoafricano de Angola. Y esto tiene lugar el 5, como digo, el 5 de octubre de 2021, es solamente 2 días antes del primer acto panibérico de la historia oficial, presidido por el rey de España en Canarias, con los ministros de justicia de todo el mundo iberoamericano. Y les aseguro que esto no estaba preparado. Va ocurriendo a la vez de una manera paralela. Con solo una se tiene lugar el primer acto oficial panibérico de la historia y la primera universidad de espíritu panibérico e iberófono iberoamericana en África en este momento. El 22 de febrero de 2022, del año pasado, se crea la cátedra en nuestra fundación, la Fundación Universitaria Iberoamericana, la Cátedra de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía, que es la primera en su género, no solamente por ser intercontinental, interuniversitaria, bilingüe e interdisciplinar, sino porque es la primera que tiene como objeto de estudio todo el mundo de lengua española y portuguesa, sin excepciones geográficas. Gracias.
Gracias. Bien, esto en 2022. Por ello, sí, en este momento querría, si pueden, ponerme la siguiente imagen, ¿no? Esta es la imagen de la presencia de la Fundación Universitaria Internacional en el mundo, con sus sedes y sus universidades, que es, como digo, la primera entidad universitaria y de educación en el mundo de ámbito panibérico, ¿no? Entre nuestras universidades, aprovecho para mencionar o recordar, está la Universidad Europea del Atlántico, bueno, con los acuerdos recientes entre FUNIBER y Coparmex, va a ofrecer cursos y formación y becas a los agremiados de Coparmex, ¿no? En lo que estamos muy contentos. Y aquí sí querría hacer y recordar la labor de una persona fundamental que ha trabajado para llegar a constituir todo este espacio, que es el presidente, con el que el presidente Medina firmó hace pocos meses, el presidente Santos Gracia, que lleva decenios impulsando todo este concepto de cooperación y que ahora se amplía y se fortalece en las relaciones hispano-mexicanas. Bien, es decir, resulta evidente, volviendo a nuestro hilo conductor, que tanto a nivel oficial como no gubernamental se viene produciendo una paulatina articulación del espacio mundial de la iberofonía, aunque todavía pasa inadvertida y desapercibida, que es la segunda y definitiva fase de esa convergencia iberófona en el mundo. La primera fue bicontinental, iberoamericana, americana y europea. Esta segunda, que se está produciendo ahora, ya es pan-ibérica, es intercontinental y abarca todos los países de todo el planeta. Me voy a referir por unos minutos a las comunidades multinacionales iberófonas existentes, que, como he adelantado, son dos: la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Si podemos pasar las imágenes, por favor. Bien, esencialmente los miembros plenos del sistema iberoamericano son los países que están en azul oscuro, y los otros, como hemos mencionado antes, son aquellos que se vinculan como observadores colaboradores, que tienen una raíz lingüístico-cultural ibérica importante. ¿Puede pasar la imagen, por favor? Esta es la fotografía de la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara. Este es un hito fundamental de la articulación iberófona en el mundo. Cuando se llega a reunir por primera vez a todos los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, y fue aquí en México. ¿Pueden pasar la imagen, por favor? Esta es una fotografía de la única cumbre semipresencial, casi virtual, iberoamericana que ha habido en plena pandemia, y fue en el Principado de Andorra. Asistieron presencialmente los representantes de los 3 países peninsulares ibéricos, España, Portugal y Andorra, y presencialmente los representantes de la Troika, aquellos que organizaron la cumbre anterior, organizarían la siguiente. El resto de los mandatarios participaron a distancia. ¿Puede pasar, por favor? Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Veamos los estados en azul oscuro. Son Brasil en América, Angola, Mozambique, Guinea Ecuatorial, que es de lengua española, hablaremos sobre ello, Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Portugal y Timor Oriental, estos países. En este momento, cuando se fecha este mapa, en 2018, hemos señalado en color azul claro países de lengua española que ya son observadores asociados de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. ¿Podemos pasar? Esta es la fotografía equivalente a la que hemos visto de Guadalajara, México, pero del mundo de la lengua portuguesa. Estamos en el año 1996, todavía no se ha independizado Timor Oriental, que es el único país de lengua oficial ibérica en el mundo en este momento, porque, como saben, estaba en ese momento invadido por Indonesia. Poco después, a partir de 2000, se incorporó a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Y hoy día hay otro país del que, como digo, vamos a hablar, que es Guinea Ecuatorial, que es de lengua española, no es lusófono, pero se ha incorporado de una cierta manera, oficialmente, a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. ¿Podemos pasar? Bien, lo dejamos aquí. Más allá de ver la dimensión de estas dos comunidades internacionales, y he querido centrarme en ellas porque conjuntamente hacen el espacio del mundo ibérico, ellas solas, conjuntamente, tenemos que darnos cuenta de que además son las dos comunidades más semejantes de base cultural de toda la comunidad internacional, porque comparten miembros, principios, objetivos y referentes identitarios. En cuanto a los miembros, Brasil y Portugal. Brasil y Portugal representan, podemos decir, casi el 80% en términos demográficos y territoriales y económicos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Pero Brasil y Portugal
pueden representar quizás el 37% en el ámbito iberoamericano. Por lo tanto, hay un solapamiento absoluto de la mayor parte de la lusofonía en la comunidad iberoamericana. Además, el caso de Guinea Ecuatorial, como hemos mencionado, que también es miembro de la CPLP. Los principios. Todas las organizaciones internacionales tienen un corpus de principios esencial. Y quiero decir que el acervo, lo que se llama el acervo iberoamericano, conjunto de principios y valores con acuerdos conseguidos en los países iberoamericanos, se resume perfectamente en un párrafo de la Declaración de Guadalajara, México, de 1991, que voy a leer explícitamente, porque dice: nuestra comunidad se asienta en la democracia, el respeto a los derechos humanos y en las libertades fundamentales. En este marco se reafirman los principios de soberanía y de no intervención y se reconoce el derecho de cada pueblo a construir libremente en la paz, estabilidad y justicia su sistema político y sus instituciones. Bien, este párrafo de la Declaración de Guadalajara de 1991 es prácticamente el precedente del artículo 5 de los Estatutos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Por lo tanto, los principios son los mismos, comparten miembros fundamentales. Pero es que además, en cuanto a los objetivos, también las dos comunidades tienen los mismos objetivos, que son básicamente la concertación político-diplomática, por un lado, y la cooperación multiárea, como grandes comunidades de base cultural. La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa añade un tercer objetivo general, que es la materialización de proyectos de difusión de la lengua portuguesa, que también es un objetivo de la comunidad iberoamericana, pero a un diferente nivel. Hay sus razones para ello. Pero más allá de compartir miembros, principios y objetivos, lo esencial es que nuestras dos comunidades iberófonas comparten referentes lingüísticos identitarios, porque las lenguas española y portuguesa son referentes generales de identidad, lo que llamamos la iberofonía. En 1995, los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, reunidos en Bariloche, en Argentina, señalan la existencia en nuestros países de una, lo llamaron así, base lingüística común. Y explícitamente dicen, la existencia de una base lingüística común entre todas las naciones iberoamericanas, producto de dos lenguas afines, el español y el portugués, así como sus substratos históricos y culturales. Es decir, es la manera de denominar a la iberofonía, en ese momento, de expresar esa identidad y esa proximidad y afinidad sustancial entre las dos lenguas. Pero es muy importante porque reconoce al español y el portugués conjuntamente, no por separado, las dos únicas lenguas. Es la única comunidad de este tipo en el mundo que tiene. Por lo tanto, el hecho de esta intercomprensión es reconocida de esta manera ya desde 1995 al más alto nivel. Pero ya el colofón es el producido hace 3 meses en la República Dominicana, Santo Domingo, en la cumbre, cuando se señala lo que hemos dicho, que el español y el portugués son lenguas hermanas, complementarias y mutuamente comprensibles, matriz de un rico acervo cultural, lingüístico y humano compartido por 850 millones de personas globalmente. O sea, justo lo que define al espacio de la iberofonía. Aquí resulta preciso hacer una mención a esta intercomprensión. Probablemente ustedes pueden pensar, bien, entiendo el portugués, pero no tanto, a veces me resulta más difícil. ¿Por qué? Porque esta intercomprensión entre el español y el portugués no es simétrica, es asimétrica. De tal modo que el lusófono nativo entiende de una manera casi directa el español. El lusófono nativo tiene esa facilidad desde esa perspectiva subjetiva. Pero la ventaja objetiva es para la lengua española, porque es la lengua que directamente se entiende en todo el espacio de la iberofonía, desde México a Mozambique y desde España a Angola. Esta misma ponencia la he podido pronunciar en Angola perfectamente en idioma español. Se entiende todo perfectamente. Ellos entienden el idioma español perfectamente, pero sin embargo el lusófono se ve obligado en muchas ocasiones a pasar al portuñol para poder ser entendido en los países de lengua española. Pero al hablante de español se le entiende, por supuesto todo esto es en líneas generales, se le entiende directamente en cualquier país, no de la hispanidad estricta, sino de toda la iberofonía. Y esto tiene unas consecuencias cruciales, porque si podemos pasar a la siguiente imagen, por favor. El ámbito mundial de comprensión del idioma español es el mismo que el de la iberofonía. No somos 600 millones de hablantes, de hispanohablantes, somos casi 900 millones de iberófonos.
Esto es muy, muy importante en la proyección del idioma español en el mundo. De aquí deriva también una reflexión, y es que considerando que son las dos únicas grandes lenguas internacionales recíprocamente comprensibles, no debemos tampoco aspirar ni obligar a un bilingüismo total, sería irreal, sino a fortalecer los mecanismos de intercomprensión entre nuestras lenguas. Siempre cuento una anécdota, ustedes que tratarán probablemente con empresarios brasileños, mucho o quizás también portugueses. Normalmente cuando un hispanohablante y un lusófono se encuentran, hacen ambos, desde la caballerosidad, un esfuerzo por hablar en la lengua del otro. Entonces nos encontramos a un portugués hablando español y a un español hablando más pobre portugués, cuando lo lógico es que el hispanohablante hable directamente en español porque el portugués le entiende perfectamente y el portugués en portugués despacio porque le va a entender igual. Y esta es la diferencia. No necesitamos aprender nuestras lenguas de una manera maximalista. Tenemos que aprovechar los mecanismos de intercomprensión, conocer esos 150 palabras que son iguales pero significan lo contrario y tendrán mucho. Y ya está. Y tenemos el mundo de la iberofonía articulado sin grandes alaracas y sin grandes proyectos de oficializar el portugués, oficializar el español, ¿no? El portugués es un idioma fraterno, un idioma muy importante, compartido por las dos comunidades. Hay un dato que se da últimamente dentro de la importancia glotopolítica de las lenguas cuando se habla de portugués, y se dice que el portugués es la lengua más hablada en el hemisferio sur. Bueno, en el hemisferio sur no hay mucha tierra, da igual, pero es un argumento que nos viene bien para difundir e impulsar el concepto de la iberofonía. Pero es que quiero decir que si el portugués es la lengua más hablada en el hemisferio sur y nos alegramos, el español es la lengua más hablada en el hemisferio occidental desde cualquiera de las concepciones de hemisferio occidental que se han utilizado históricamente. La de 1812 de la Constitución de Cádiz, la del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando habla del hemisferio occidental, es la lengua más hablada en el hemisferio occidental, o incluso la nueva, cuando se habla de todo el occidente al oeste del meridiano de Greenwich. El hemisferio, por lo tanto, el español es la lengua más hablada del hemisferio occidental, el portugués del hemisferio sur y la iberofonía de ambos. Es muy importante. Estamos en México, que tiene una diversidad cultural y lingüística interna extraordinaria, como otros muchos países de este mundo ibérico. Pero no solamente la propia España, que como saben tiene una diversidad lingüística interna y cultural, sino sobre todo aquí en México, o Guatemala o Paraguay, donde ha tenido recientemente lugar la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa Española, o qué decir de Bolivia, Perú o todos los países iberoamericanos, pero también de África. Las lenguas en África, la riqueza y la diversidad y el número de lenguas en Angola, como conoce bien el embajador Manuel Hernández, es extraordinaria. El Ombundu, el Kimbundu, el Kikongo, o en Guinea Ecuatorial el Fang, el Bubi. Es decir, la diversidad lingüística interna es consustancial a todo este gran espacio internacional. Pero no debemos equivocarnos. El común denominador de un espacio internacional de base lingüística y cultural como el nuestro lo constituyen las lenguas española y portuguesa. Y más específicamente, la afinidad entre el español y el portugués que hace esta idea y este concepto único y este espacio geopolítico único de la iberofonía. El resto de las lenguas, como de hecho ocurre en el sistema iberoamericano, son impulsadas y protegidas. Se ha creado en la misma cumbre iberoamericana de Santo Domingo recientemente un instituto de lenguas indígenas para impulsarlas, de lenguas indígenas americanas, ¿no? Ya existía en su momento el Fondo Indígena, de modo que esta diversidad interna se protege desde nuestros organismos panibéricos iberoamericanos, pero el común denominador a nivel internacional de todos nuestros países es la afinidad iberófona. ¿Cómo se articula todo este espacio? Y dirán, bueno, esto ya casi existe, ha habido una serie de movimientos, pero debemos ser en este sentido algo institucionalistas, si no las palabras las puede llevar el viento. Es decir, hay que crear en organismos y con estatutos esta articulación panibérica. Hemos ido viendo más o menos cómo se hace. Una de las fórmulas, precisamente, es el establecimiento de marcos de colaboración entre los organismos internacionales del sistema iberoamericano, como la Secretaría General Iberoamericana, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. Eso es una manera, pero no convenios cualesquiera, sino aquellos que reconozcan la sustantividad y la proyección, el reconocimiento de la existencia de un espacio panibérico en el mundo. Otra fórmula, mucho más simple, es la ampliación de la comunidad iberoamericana al resto
de países de lenguas ibéricas que no están en América o en Europa. Y esto también se viene produciendo con los estatutos de observador asociado. Esto es muy importante también. Esta ampliación puede ser plena o limitada según los países adquieran el estatuto de observador o en su momento el estatuto de miembro pleno. Otra fórmula mayor es una articulación institucional general, de la que ya se ha hablado, en la que todos los organismos de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa Iberoamericanos articulen un espacio, una estructura mayor que podríamos llamar Consejo de la Iberofonía, por ejemplo, ¿no? Pero vemos que, si pasamos por favor otra imagen, la ampliación de la comunidad iberoamericana en clave lingüística da como resultado el espacio de la iberofonía, ¿no? Y aquí quiero hablar de Guinea Ecuatorial, el pequeño país que les he anunciado antes de lengua española, en África el único Estado soberano que tiene el idioma oficial español en África, miembro de la Unión Africana y miembro de la comunidad internacional. Pues bien, la OE, la Guinea Ecuatorial, es miembro pleno de la Organización de Estados Iberoamericanos y de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. ¿Qué quiere decir esto? Que si mañana la República de Angola o la República de Mozambique solicita a los países iberoamericanos su incorporación a alguno de estos grandes organismos oficiales intergubernamentales iberoamericanos, no podrá negarse su entrada sin que eso supusiera una discriminación a la lusofonía o a la africanidad. ¿Qué estamos diciendo? Que estamos a las puertas de que el sistema iberoamericano se convierta en panibérico, con una petición de Angola o de Mozambique. Es muy importante, a veces un proceso de esta manera nunca se ha visto tan rápido y además algo totalmente incruento, basado en la cooperación, en la afinidad entre dos grandes lenguas, que podamos articular un espacio de esta magnitud en tan pocos años. Y la clave puede estar en la participación ya efectiva y plena de Guinea Ecuatorial en esos organismos iberoamericanos. Bien, en este proceso dirán, ¿quiénes son los países más protagónicos o quién puede impulsar más toda esta idea? ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? Sí, vamos aquí ya. En realidad, esto es algo policéntrico. Todos los países tienen un papel y un protagonismo en este proyecto. He mencionado lo que podría hacer la pequeña Guinea Ecuatorial como punto de encuentro institucional y al atraer la participación de Angola o Mozambique al sistema iberoamericano en el ámbito sectorial. Pero qué decir, naturalmente, de un país como Brasil, que de alguna manera es ese punto de encuentro entre el mundo hispanoamericano y el mundo luso-africano, ¿no? O Portugal, si quisiera, o la política exterior de España hacia África, o incluso Cabo Verde. Cabo Verde es un país de lengua portuguesa insular en África, con unas connotaciones y unas afinidades culturales muy interesantes del Caribe, por la lengua en cierto sentido, con los criollos del Caribe y también por el mestizaje, ¿no? Pero en este contexto, o podemos mencionar también a Paraguay y Uruguay, que son países cercanos a Brasil y en esa convergencia entre Argentina y el gran país de lengua portuguesa de África. Pero México puede desempeñar un papel muy especial, como ya lo hizo al iniciar y albergar la primera cumbre iberoamericana, que supuso la culminación de la primera fase de la convergencia de la iberofonía. México tuvo ese honor y México puede seguir desarrollando un papel fundamental en la articulación del mundo ibérico. ¿Por qué? Porque tiene capacidad y legitimidad para ello. Fundó la Conferencia Iberoamericana, como decimos, es el mayor país de lengua española, se proyecta vigorosamente hacia los Estados Unidos, que son la primera potencia mundial y tienen una población importantísima de origen hispano, la mayor parte de origen y de nacionalidad muchas veces mexicano. También porque México es un país grande y es un hecho objetivo que las grandes concepciones geopolíticas solamente, normalmente, las pueden idear países que tienen grandes bases territoriales, y México lo es. Pero hablando de grandeza, lo importante aquí ahora es tener grandeza de miras para hacerlo algo que está ocurriendo, ¿no? Bien, hemos visto que es una gran oportunidad para todos, también para México. Existe una tendencia geopolítica que ya la hemos visto y cooperativa. Tenemos ante nosotros
un mundo que es el primer bloque geolingüístico del mundo, de un espacio que es el primer bloque geolingüístico del mundo, 10ª parte de la población mundial, 5ª parte de la superficie del planeta. Si lo articulamos, podemos no solamente beneficiarnos a nosotros mismos, dando visibilidad e influencia a nuestros países, sino promoviendo una cooperación triangular y horizontal entre diferentes continentes. Podemos ayudar a la comunidad internacional en su diversidad, porque somos el único gran bloque geocultural que puede hacerlo. Y hay que reconocer que en este contexto todo lo que ha ocurrido ha sido sin planificación oficial. Ha sido nada más, prácticamente hasta hace muy pocos meses. Sin planificación oficial, este acercamiento ha ocurrido tanto en el ámbito oficial como en el ámbito no gubernamental. Por eso tenemos un reto ante nosotros, es una tendencia, es positivo para nuestros países. Debemos invitar desde instancias académicas no gubernamentales a que las instancias oficiales avancen en este sentido. Y desde aquí, para que esto ocurra, es evidente que iniciativas como esta actividad promovida con Coparmex, con la colaboración de FUNIVER, pueden ser también fundamentales. Muchas gracias por su atención.